Ya estamos a martes 14 de noviembre, bienvenidos a La Rioja Directo. Les iba a decir que les íbamos a dar aquí durante una hora un poquito de calorcito en sus hogares, aunque visto las temperaturas que tenemos actualmente, pues como que no hace mucha falta. Pero bueno, aún así, quédense con nosotros en esta hora que vamos a tratar pues muchísimos temas, algunos habituales de estos días del martes, como la gastronomía, en esta ocasión de Chevico, que ya saben que están con esas jornadas del cerdo ibérico, pero vamos a tratar otros muchos temas, alguna cita para este fin de semana, para todos aquellos amantes de la magia. Van a estar aquí dos de los magos responsables de hacer las delicias de todos los que quieran este fin de semana en el Círculo Logroñés. Luego les detallaremos más información al respecto. También vamos a hablar de arqueología, estudios que han visto la luz hace poquito y que ni más ni menos aquí al ladito, en La Guardia, en un camino muy cercano a La Guardia, en La Rioja Alavesa, pues han arrojado que allí tuvo lugar una batalla ni más ni menos que hace más de 5.000 años. Luego hablaremos con alguno de los investigadores, con un arqueólogo, artífices de esa investigación, para que nos cuente los pormenores y las conclusiones a las que han llegado. Y vamos, antes de nada, a hablar de un tema, bueno, pues que está ahora mismo en boca de todos. Hablamos de la adolescencia, del uso de las tecnologías, del uso de los móviles. Yo estoy convencida de que muchos de ustedes, los que son padres sobre todo, bueno, pues en su círculo de amistad o con sus familiares, bueno, siempre nos planteamos, ¿no?, a qué edad es conveniente dejar un teléfono móvil, regalar un teléfono móvil a nuestro hijo. Bueno, pues ha habido un grupo de padres, ya son ni más ni menos que 500 familias las que se han unido a un grupo de Telegram, bueno, sobre todo para debatir y concienciar sobre cuál es la mejor edad para regalar ese móvil a nuestros hijos. Con ellos, con uno de esos padres artífices, está mi compañera Ainara Domingo, porque para ellos, Ainara, hay preocupación, ¿no?, en torno a qué edad, si es muy pronto o muy tarde. Cuéntanos. Pues sí, Elsa, una preocupación que muchísimos padres tienen ahora mismo, y es ¿cuándo dejar a sus hijos el móvil? ¿Cuál es la mejor edad, si es que hay una edad buena para dejarles este elemento en sus manos? Estamos con Antonio, uno de los 7 fundadores, creadores, podríamos decirlo, del grupo de Telegram, que está ahora mismo arrasando en Logroño. Logroño, una adolescencia sin móviles. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sabemos, o sabemos, vosotros sabéis cuándo es la mejor manera, cuál es el mejor momento de dejar a los hijos el móvil. Pues en eso estamos. La idea es, pues, preguntar a los que de verdad saben y recoger cuantas más informaciones podamos, y entre todos reflexionarlas y ponernos en funcionamiento. Parece que de alguna manera todo el mundo, todo el país por lo menos, se ha despertado, ¿no? Es un movimiento que lo tenemos aquí, pero lo tenemos por todos lados. El propio grupo de La Rioja Logroño, que nosotros gestionamos, es uno, pero es uno de muchos. ¿Por qué? ¿No? Habrá gente que se pregunte, ¿por qué habéis puesto en marcha esta iniciativa, este grupo? Yo creo que es una de esas conversaciones que todo el mundo, de alguna forma, cuando es padre o madre o cuando es docente, la va teniendo, porque observamos o recibimos noticias que nos incomodan, que nos preocupan, o bien porque hay quien sale y esgrime unos argumentos de hay problemas psicológicos, hay problemas de óptica, hay problemas de auditivos. Y eso es en cuanto al propio uso, ¿no?, a uno de nuestros hijos o hijas utilizando el móvil, pero también en cuanto a que haya otros utilizándolo de forma tóxica hacia nuestros hijos, ¿no?, que lo graben, que compartan eso en redes, que haya ciberbullying, ¿no?, que forman ya parte de, digamos, de la forma en la que nos expresamos con mucha naturalidad, y es como si fuera aumentando, ¿no?, esa preocupación, y ha llegado un punto en el que yo creo que todos estábamos ya en ese punto de preocupación de decir, oye, igual hay que hacer algo. Y es cuando pusisteis en marcha este grupo de Telegram, que tiene ahora mismo más de 500 personas en Logroño. ¿De qué se habla allí, Antonio? En Logroño y La Rioja, en realidad no decimos a esto solo para logroñeses. Incluso hay alguien que nos ha dicho que es de Viana. Pues no se habla entre comillas. Por ahora lo que tenemos es el grupo, lo gestionamos a través de encuestas para recoger
cuanta más información, mejor, ¿no? Para saber si decimos algo, que decimos algo en nombre de un número suficiente de personas. Y claro, hay muchos grupos que están abiertos al debate, y ya sabemos lo que pasa con los grupos, es como los grupos de WhatsApp. Si abras al debate, ¿dónde quedan las conversaciones? ¿Dónde está lo importante? Es muy difícil gestionarlo. Quizás al final lo abramos, o abramos incluso, ayer incluso teníamos una reunión para debatir esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos otro para que todo el mundo se desahogue? Que yo creo que todos tenemos un poquito ganas de... Todos tenemos nuestra opinión. Y esta preocupación al final compartida pues se lleva un poquito mejor, creo yo. ¿Y cuál es vuestra opinión? No sé si la tuya en concreto, la de más padres. ¿Cuál es vuestra opinión, Antonio? Por ahora, la opinión que voy a dar es más parecida a la mía que lo que será en general cuando recabemos toda la información, pero observando un poquito lo que todo el mundo dice, o la mayoría de las personas que están en ello dicen, tenemos una preocupación doble. Por un lado es el smartphone, no la tecnología. No, en realidad no es una expresión, no, la tecnología está generando una serie de problemas. No, es determinada tecnología en un objeto que es el smartphone por su ubicuidad, porque aparece en todos los lados y es muy difícil de gestionar, incluso para un centro. ¿Cómo prohíbes? ¿Cómo registras para ver si lo llevan? Es prácticamente imposible. Las redes sociales, que son parte, en cuanto a las apps que forman parte del smartphone, porque el smartphone son llamadas. Eso es un problema, ¿no? Todos los padres nos gusta tener al hijo, a la hija controladas, pero ¿qué sucede con esas aplicaciones que van más allí? Cuando nuestro hijo hace una búsqueda en cualquiera de los navegadores, el feedback que recibe está controlado, es algo, lo puedo tutorizar hasta el punto de que sepa qué es lo que está recibiendo. Toda esa serie de dudas nos dejan en... el siguiente problema es la edad. Porque esto, bueno, si ya hemos educado a un niño o una niña hasta una cierta edad, bueno, pues tendrá que apechugar con ello, ¿no? Tendrá que haber cogido herramientas. Pero ¿y si es pequeño? ¿Cuál es esa edad? Así que tendríamos esos dos, que es cuando me he despistado, esos dos problemas, ¿no? Por un lado, el móvil, el smartphone, y por otro lado, la edad, que por ahora concretamos en 16 años, pero 14... Lo que desde luego nos parece que 12 años es demasiado pronto, y que se haya convertido en regalo de comunión todavía más. Un regalo de comunión, que estamos hablando de 9-10 años. Tenemos dudas, o sea, no certezas, tenemos dudas, y la idea es, bueno, pues vamos a reflexionarlo, ¿no? Vamos a preguntar a la gente que sepa y que nos ayude estas dudas que tenemos. Oye, pues quitádnoslas, ¿no? Si hay una parte de lo negativo que pensamos que pueda ser más relativo, oye, esto no es tan malo, pues será también bienvenido. No nos quedamos con lo negativo. Las partes positivas también son claras. Y es unas edades ya, todos los que han nacido, que tienen ahora esa edad, que son nativos digitales, es el futuro que les espera. Así que no se les puede negar categóricamente. Claro. Es complejo. Y habrá muchos padres que te estén escuchando también, Antonio, y digan, uy, qué difícil decir a un adolescente que hasta los 16 años no va a tener un smartphone. Esto ya no es cuestión solo de los padres, porque claro, todo lo que ven alrededor, todos los estímulos, esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Es un debate amplio. Claro, es que es muy amplio, y sobre todo porque ya ha sucedido, ya hay quien los tiene, que ahora se los quitan. Nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la duda razonable, y por psicólogos, médicos que alertan de situaciones que ponen, bueno, pues no sería la primera vez que algo ha sido dado por hecho a lo largo de la historia, y sin embargo se ha tenido que tomar una determinación. Se fumaba en los bares, no se fuma en los bares. Se iba sin cinturón trasero, ahora se va con cinturón trasero y se ponen en las sillas. No sabemos cuál es la respuesta. Los padres, por supuesto, y las madres tenemos esa necesidad de que nuestro hijo no sea el diferente. Todos los demás lo llevan. No, esto es una cuestión educativa, es decir, con educar en los centros ya será una responsabilidad social lo suficientemente importante como para que dejen de llevarlos. No lo sabemos. Entonces, bueno, buscamos ayuda. ¿Qué tienen que decir las administraciones al respecto? Que son las que tienen que tomar una determinación. De momento, Antonio, se pueden sumar, ¿no? A este grupo de Telegram, es completamente abierto, ¿no? Completamente abierto para todo el que tenga esta inquietud, o simplemente para que quien quiera echar un vistazo para ver qué es lo que está sucediendo, para ver si comparte o no, porque evidentemente también estamos interesados en saber aquellas opiniones que difieren. Y que aprender de todo, claro. No, porque al final la respuesta no va a estar en lo que yo pienso en absoluto, ni siquiera en lo que pensamos 500. Estará en lo que una mayoría social lo suficientemente representativa considere que es lo mejor para una determinada edad, que es esta edad temprana, digamos 12 hasta 16, aunque cambie.
y en cuanto al uso de esta tecnología, ¿no? Por lo menos el mal uso de la tecnología. Pues Antonio, muchísimas gracias y animamos que se sumen toda la gente de La Rioja, de alrededores también, se pueden sumar a este grupo de Telegram que ya va más de 500 personas. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Qué razón, ¿eh? Cuántas dudas, como bien decía Antonio. Y también mi compañera, que qué difícil, sobre todo por esa presión social, al final en el colegio, unos tienen, otros no, tu hijo quiere. Bueno, un debate amplísimo y muy buena iniciativa, la de estas familias. Más de 500, si ustedes están interesados, pues ya lo saben, busquen ese grupo de Telegram. Y no dejamos a los jóvenes, nos vamos a centrar concretamente en los adolescentes. Muchas veces vamos a hablar de violencia machista y se ejerce a través de esos dispositivos, a través de grupos, de WhatsApp, de mensajes de texto, a través de las redes sociales, y nos hemos alarmado con los últimos datos que apuntan que la violencia machista ha crecido precisamente en ese grupo, en los adolescentes, casi un 90% en los últimos 4 años. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Bueno, hemos querido hablar con una experta y también preguntarles a los protagonistas de esta información, a los adolescentes, y esto nos han contado. Un estudio de la Fundación ANAR alerta de un encrudecimiento de todos los tipos de violencias machistas. La violencia de género entre adolescentes se ha disparado casi un 90% en solo 4 años. Un dato escalofriante que pone de manifiesto la gran necesidad que tenemos como sociedad de tomar cartas en el asunto. Realmente es un dato que yo creo que pone los pelos de punta y que nos tiene que hacer reflexionar sobre dónde estamos. Yo creo que es un dato que impacta en lo que creemos que debería ser y lo que realmente parece que es. Entonces yo creo que es un dato que merece una reflexión profunda y que nos lleva a cuestionarnos qué estamos haciendo. Yo creo que hay muchas realidades. Hay una realidad que es verdad que hay un empoderamiento de la mujer en el que se ha trabajado, que ha habido muchísimos proyectos y en este momento hay unos movimientos fantásticos y eso es real. Lo que ocurre es que hay algo en la base que no está produciendo el cambio en este aspecto tan importante que es la violencia de género. Yo creo que son dos realidades paralelas. Por un lado, la mujer sí se ha empoderado y estamos a tope, pero es verdad que estos datos lo que reflejan es que hay un problema mucho más profundo, que ya no es empoderar, que es un problema de raíz mucho más relacionado con cómo es la mujer con respecto al entorno. No tiene nada que ver, creo que es un problema mucho más relacionado con la educación. En un aspecto muy concreto, es decir, no es incompatible el empoderamiento de la mujer con este dato, lo cual nos puede resultar extraño. Pues es que solo hay una vía, y yo creo que es la de siempre, que es la vía de la educación. Es verdad que es curioso porque también hay un montón de proyectos en educación que se han realizado en los últimos años que vuelve a chocar con este dato, lo que nos puede hacer pensar que es que realmente es un problema que está mucho más en la esencia o en la raíz. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde podemos atajar esto? Desde muy pequeñitos, desde la educación infantil, pasando por primaria, por secundaria, con proyectos que tengan una continuidad. Quizás hay proyectos muy enfocados a violencia de género, pero son como cortos, ¿no? Se hace, yo qué sé, 2 charlas en un colegio sobre violencia de género. No sé si eso llega a transformar. Necesitamos profesores profesionales, que los hay, con la posibilidad de educar en redes sociales, porque tiene mucho que ver también, en la utilización del móvil, en los respetos y en los valores. Para mí el cambio es que ya se está haciendo, pero hay que hacer muchísimo más para poder contrarrestar estos datos, una educación emocional en valores, desde muy pequeñitos y que tenga continuidad. Yo creo que aquí hay una clave, es que sí que hay proyectos, pero son cortos y necesitamos que sean mucho más alargados en el tiempo, por ejemplo. A ver, yo creo que estamos primero en un paradigma que ha cambiado, es decir, lo que para nosotros era comunicar, para que nosotros sean contraseñas hace 10 años, hoy en día es un paradigma que desconocemos. Vamos, yo tengo casi 45 y me tengo que poner al día todo el rato. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos en este momento a gente entre, yo qué sé, de los 16 a los 26, que esta herramienta no han tenido tiempo a ser educados en ella y la usan como pueden. Y tenemos niños que llegan al instituto y se les pone un móvil, pero cuando tienen ese móvil no se les ha explicado cómo se utiliza. Entonces, aquí hay una carencia súper importante porque es verdad, desconozco si es así, pero estoy segura de que en esos datos de violencia de género, mucho de ese 90% o ese incremento tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, proyectos mucho más profundos a largo plazo desde la educación, donde no solo le demos un Chromebook a un niño en quinto de primaria o un móvil cuando pasa la ESO, sino que haya un proyecto mucho más a largo plazo y a poquitos para que esos niños puedan utilizar las redes sociales, comprendan la importancia de la privacidad de las imágenes, aspecto con el que suele haber acoso, la comunicación, lo que no se dice cara a cara no lo dices en el teléfono.
y yo creo que en esos datos habrá mucho de nuevas tecnologías, que realmente en este momento pues la sociedad va mucho más rápido que lo que la educación puede llegar a ir. ¿Qué opinan los jóvenes riojanos? ¿Cuál es el papel que juegan en todo esto las redes sociales? ¿Qué tipos de conductas debemos corregir de raíz? Yo creo que se han explotado, se han incrementado todos los tipos de violencia con las redes sociales, no solo el machismo, que también, sino todo tipo, porque ya en las redes sociales no te juzgan o te critican o por ser mujer, que también, sino por cada decisión que tomas siempre vas a tener gente que se queje, gente que no esté de acuerdo o gente que no le parezca bien lo que haces. Es que es muy fuerte que en pleno siglo XXI, que se supone que ya, bueno, vamos a mejor, siga siendo así, y no solo eso, sino que crezca cada día. Igual la cifra esta ahora es pues, más conocida por el hecho de que con el movimiento del feminismo la gente se anima más a denunciarlo y a hacer frente a eso, ¿no? Igual a publicarlo y a, pues eso, con lo de la confianza, de si confío en ti, te dejo ver mi móvil, te dejo mis contraseñas, es algo bastante peligroso, pero sí. A ver, por suerte en mi entorno, así casos cercanos tampoco tengo, pero no sé, yo creo que además voy con gente a la que en su casa nos han educado para ello y pues en casa, en el colegio, en todos lados, pero sí que es verdad que lo he oído por la tele y la verdad yo creo que vamos de mal en peor, porque por mucho que la gente diga que se está concienciando más a la gente y todo, si aumenta yo creo que algo no se está haciendo bien y que habría que replantearse un poco el sistema. ¿Cuáles son esas actitudes machistas, sobre todo, que crees que cuesta más, ¿no?, dejar atrás o que siguen estando muy presentes? Sobre todo las expresiones o la forma de hablar, por ejemplo, pero porque es verdad que hoy en día pues somos un poco mal hablados, hay veces que me incluyo, pero expresiones como cosas pequeñas que no nos damos cuenta porque al final son cosas de la vida cotidiana que puede hacer más gente, pero que ahora sí que se ve más claro que sí que es un poco machista, micromachismos. Pues yo creo que en los colegios, por ejemplo, es un sitio, o en la calle mismo es un sitio donde tus padres, por ejemplo, no están, que estás con tus amigos y todo, y hay, aunque se conciencia más, hay muchas veces en el colegio que hay profesores o en general la directiva que o pasa un poco o les da igual. Entonces, claro, yo creo que ahí sí que es verdad que sobre todo porque yo tengo un hermano pequeño, entonces lo oigo, lo veo, me cuenta, y en las aulas del instituto y el colegio sí que es verdad que vienen un poco niños y niñas, todos subiditos, entonces yo creo que ahí sí que se debería concienciar un poco más. En los jóvenes sí que muchos chistes, por ejemplo, machistas sí se hacen. Normalmente son chistes de humor negro que no pasan de eso, pero hay algunas personas que los hacen seriamente y eso pasa ya más. Y yo creo que todo eso en sí es un círculo que más influencia a los adultos, y porque es donde más violencia machista veo. A ver, a mí lo más preocupante me parece que todas estas actitudes ya se empiezan a dar en chavales bastante pequeños, con 13, 14 años, y ahí pues al menos cuando estás en esa edad, con una buena educación y así, yo creo que puedes erradicar la mayor parte de esos problemas, porque ya al final cuando tienes 20, 21 años sigues teniendo esos comportamientos, es mucho más difícil de hacerte ver y comprender pues que no es la manera de tratar a tu pareja o a cualquier persona. Y entonces yo creo que es en esas áreas donde se tiene que insistir más y donde se tiene que hacer más hincapié en eso, en saber la importancia de tratar como un igual a tu pareja y eso. Lo que parece estar claro es que la solución pasa en gran medida y fundamentalmente por una correcta educación. Se ha repetido una palabra clave durante este reportaje que hemos visto, y es educación. Al final, no solo en los centros educativos, también, pero sobre todo en cada hogar. Continuamos, vamos a cambiar radicalmente de tema, se lo comentamos al comienzo del programa. De hecho, es una noticia muy relevante de la cual se han hecho eco varios medios nacionales. Les pongo antecedentes. Hace unos cuantos años, en 1985, una excavadora dejó a descubierto un enterramiento masivo en un camino pues muy cerquita de aquí, un camino cercano a La Guardia. Los primeros que lo estudiaron dijeron que se trataba de una fosa común a la que arrojaron a las víctimas de una masacre hace ya ni más ni menos que
más de 5.000 años. Y ya en la actualidad, con las técnicas forenses actuales, bueno, pues estos restos se volvieron a estudiar y los resultados se han publicado hace unas semanas en una prestigiosa revista científica. Y hoy tenemos a uno de los artífices de esta investigación, el arqueólogo Javier Ordoño. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, Elsa, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues encantada, enhorabuena, supongo, porque al final que una investigación de estas características se publique y tenga el eco, yo supongo que para los responsables pues será un orgullo, ¿no? Sí, sobre todo por la resonancia que está teniendo tanto a nivel de medios como a nivel social, ¿eh? Estamos hablando de una investigación que bueno, lleva ya unos años siendo realizada y que bueno, hemos publicado ahora los resultados o parte de los resultados de esta investigación y la verdad es que el impacto ha sido enorme y bueno, también el interés histórico, científico que ha despertado, de verdad. Javier, cuéntanos un poco acerca del grupo que formáis parte de esta investigación y cómo llegó a vosotros. Bueno, pues somos varios investigadores de diversos centros de investigación. Concretamente, además, la autora principal del estudio es riojana. Y bueno, ella es profesora de la Universidad de Valladolid, de prehistoria. Luego estamos yo como arqueólogo asociado a la investigación, gente de la Universidad de Oxford, de la Universidad del País Vasco, de Aix-en-Provence, de la Universidad de Cantabria. Vamos, un grupo multidisciplinar que sabemos un poco cada uno de diversos aspectos, algunos de antropología física, otros de isótopos estables, otros de ADN, dataciones. Y al final, pues bueno, este grupo de investigación lleva rastreando desde más o menos 2016 las huellas de la violencia en diversos yacimientos de la península ibérica y de más allá, digamos de Europa occidental, y concretamente pues nos hicimos eco del estudio que en los años 90 se había hecho de un yacimiento muy importante a nivel prehistórico en la península ibérica, que es el de San Juan ante Porta-Latina, que como bien decías está muy cerquita de La Guardia. Y bueno, pues retomamos el estudio, volvimos a revisar la colección osteológica, digamos, de restos humanos que se conservaba de la época y pues bueno, los resultados están ahí de este nuevo estudio. La verdad es que han tenido un gran impacto, como decía, y bueno, nos cambian completamente el paradigma que sabíamos sobre la violencia y sobre la guerra en la prehistoria europea, concretamente en el periodo neolítico. Porque, ¿qué información teníais de ese primer estudio, Javier, y qué habéis aportado vosotros de diferente? Pues mira, sabíamos a través del estudio primigenio, que digamos que había sido muy concienzudo, muy sistemático, sabíamos que había 340 individuos enterrados en un abrigo bajo roca, cerca de La Guardia, entre viñedos, y que dentro de esos individuos había una serie de heridas asociadas a violencia, como heridas por punta de flecha, que eran más o menos 13, una serie de heridas craneales, todas ellas cicatrizadas, pero si bien es cierto que en aquel momento se interpretó como una posible masacre, las evidencias nos decían como que eran demasiado pocas para decir que era realmente una masacre de esos 340 individuos. Es una gran cantidad de personas para haber muerto en un momento de manera simultánea, ¿no? Y sabíamos también que en los últimos años, desde los años 90, se habían encontrado nuevas masacres en el Neolítico europeo, sobre todo en Centro Europa. Pero estas masacres eran masacres más pequeñas, que digamos involucraban a 30 individuos y donde todos los individuos sistemáticamente mostraban heridas sin cicatrizar, sobre todo golpes en la cabeza. Entonces nosotros, esto no nos cuadraba un poco con la interpretación esa de una masacre para San Juan. Lo que hicimos fue revisar uno a uno todos los restos humanos. Estamos hablando de 145 cajas repletas de restos humanos, muchos de ellos sin conectar, o sea, esqueletos sin conexión. Y lo que hemos descubierto realmente es una gran cantidad de heridas sin cicatrizar, que era lo que nos faltaba, heridas además a nivel de cráneo, que esto nos cuadra un poco más con las evidencias de violencia que conocíamos para el Neolítico europeo en las últimas décadas. Además, hemos encontrado individuos que mostraban heridas cicatrizadas, otras sin cicatrizar, golpes craneales, puntas de flecha, lo cual nos indica que estos individuos estuvieron expuestos a un periodo de conflictividad, de violencia, durante un tiempo prolongado. Esto nos cambia completamente el paradigma de lo que conocemos para la violencia y la guerra en la prehistoria europea. Ya no se trata de una masacre, sino se trata de una población que probablemente falleció a lo largo de un tiempo en diversos enfrentamientos violentos y que sabemos que estaban, digamos, involucrados en un periodo de gran conflictividad, incluso con afectación de la población que no se enfrentaba en conflicto armado, ¿vale?
O sea que nos cambia un poco todo lo que conocíamos hasta el presente. Actualmente, Javier, que desafortunadamente estamos viviendo otro tipo de guerras en la actualidad, se usan nuevas tecnologías, los drones. Allá, bueno, evidencia también de este estudio el tema de las flechas y bueno, y otro tipo de armas. Bueno, pues la verdad es que sí, estamos de triste actualidad, como bien decías, con el tema de la guerra, y yo creo también por eso ha tenido igual más resonancia el estudio. Pero bueno, a través de las evidencias que nosotros hemos podido ver, pues bueno, como decía, teníamos heridas por punta de flecha, tenemos heridas también por golpes efectuados en un combate cuerpo a cuerpo, a través de mazas, de cachiporras. También tenemos otro tipo de heridas que pudieran ser efectuadas con onda, ¿eh? O sea, al final son las armas que tenían las gentes del Neolítico a mano en aquella época, y a falta de armas elaboradas mediante metales, porque todavía no se habían descubierto, pues bueno, era lo que empleaban, ¿no? También lanzas. Lo cierto es que los restos o las evidencias que hemos encontrado nos hablan de una gran variedad de armas y de tipo de combate, tanto a distancia con la flecha y el arco, como decía, cuerpo a cuerpo, y nos habla un poco de cómo estas personas ejercían la violencia a nivel de conflicto armado. Te pregunto, sin saber, Javier, lo que no cuadraba, me ha parecido entender exactamente, o le tenéis que buscar una explicación diferente, es el tema de que también han aparecido ahí en esa fosa, en esos restos de, perdona la redundancia, de mujeres y niños también, ¿no? Sí, el asunto también es que, claro, en las masacres, normalmente las masacres son matanzas indiscriminadas de una población. Entonces, por ejemplo, en las masacres del Neolítico europeo, las que se han visto en los últimos años, lo que vemos son masacres de un poblado entero, donde hay representación de hombres, de mujeres, de niños y de ancianos en las proporciones esperadas, ¿vale? ¿Qué pasa en San Juan? Que hay una gran mayoría de varones enterrados, ¿eh? Y que no solamente eso, sino que todas las evidencias que hemos visto, o casi todas las evidencias que hemos visto de heridas en los huesos, en los esqueletos, corresponden a varones. Estamos hablando de más del 70% de las heridas que vemos. Esto implica que esa violencia, por lo menos digamos cuerpo a cuerpo en conflicto armado, fue protagonizada básicamente por los varones, que es algo habitual en sociedades tradicionales donde los varones, bueno, y no tan tradicionales, donde los varones, pues bueno, digamos, se les asume ese rol de combatientes, ¿no? de guerreros. Entonces nos cambia por completo este paradigma, como decía yo antes, porque no estamos viendo ya una masacre donde está representada toda la población. Sí que es cierto que hay niños y mujeres enterradas, pero también es cierto que estos no son los que presentan las heridas. Aunque sí que es verdad que estos, sobre todo los individuos infantiles, los niños, sí que presentan una serie de marcadores o de signos a nivel de hueso que nos permiten hablar que sufrieron periodos de estrés biológico. Cuando hablo de periodos de estrés biológico me refiero a periodos de hambruna, de escasez de recursos, con lo cual también interpretamos que ese periodo de conflictividad a nivel armado también tuvo su reflejo a nivel social en periodos de escasez de recursos y demás. Con lo cual, pues bueno, sabemos que el conflicto armado tuvo resonancia a nivel de la población, digamos, no combatiente, y no solo eso, sino a nivel regional también, porque tenemos otros yacimientos en el entorno del Valle del Ebro, Rioja Alavesa, Sierra Cantabria, donde también se observan otra serie de huellas de violencia, que nos permiten decir que la violencia no solamente la sufrieron las personas que fueron enterradas en San Juan Anteporta en Latinam, sino también las personas que vivieron en general en la región. Javier, antes de despedirme, me comentabas que todavía la investigación continúa, o sea que no está cerrada. Así es, mira, en estos momentos estamos haciendo análisis de isótopos estables y de ADN sobre los huesos para conocer un poco más el perfil de estas personas que fueron enterradas en San Juan Anteporta de Latinam, para ponerles un poco, como dice, cara, para saber su identidad arqueológica, en el sentido pues de si eran locales o foráneos, porque esto te puede tener mucha relevancia a nivel de conocer un poco la casuística del conflicto, también qué comían, si tenían ancestros en la región, a nivel de ADN, si pudieron sufrir algún tipo de patógeno, me refiero a enfermedades. Muchas veces los conflictos armados surgen por igual ha habido también alguna epidemia. O sea que estamos intentando un poco hacer a través de estos análisis nuevos moleculares, pues bueno, indagar un poco más o profundizar en quiénes eran estas personas
que lamentablemente pues, vivieron en un periodo conflictivo y eventualmente pues, murieron a causa de las heridas o de esos periodos de escasez que te comentaba anteriormente. Me parece alucinante, Javier, para un ciudadano de a pie pensar que la tecnología actual que utilizáis pueda arrojar tanta información. La verdad es que yo creo que se nos escapa un poco. A mí por lo menos se me escapa, pero me parece alucinante. Sí, ¿no? Y una de las cosas positivas de este estudio, o de lo que tenemos que aprender, es que se pueden revisar antiguas colecciones con nuevas metodologías, nuevas aproximaciones técnicas que permiten extraer mucha información a través simplemente de los huesos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también pone de relevancia la importancia de investigar, ¿no? La importancia de la ciencia para conocer nuestro pasado, para entender nuestro presente y para aprender de cara al futuro, aunque ya vemos que últimamente pues muchos no hemos aprendido, ya que seguimos guerreando, ¿no? Pues efectivamente, lamentablemente así es. Javier Ordoño, enhorabuena, lo primero, por estos resultados de esta investigación, por el eco que ha tenido, por supuesto, y hasta lo extensible a todo tu equipo y, por supuesto, pues a nuestra riojana, que muy orgullosos también de ella. De acuerdo. Gracias, Javier, un placer conocerte. Gracias, un placer, igualmente. Enhorabuena. Bueno, parece arte de magia, ¿eh? Por cierto, magia es lo que vamos a tener en unos minutitos después de publicidad, una cita para este fin de semana, donde va a haber además diferentes tipos de magia que ahora enseguida nos van a contar. Pero como les digo, un descanso y venimos.